Gracias, Señor, porque solamente en ti encontramos palabras de vida. Y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Esta mañana te pedimos, habla a cada uno de nosotros, de manera personal, de manera directa. Tú conoces las necesidades más profundas de nuestro ser. Tú conoces también, Señor, cuando muchas veces queremos aparentar algo que no somos. Pero tu palabra es como una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos, Señor, escuchar lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy estamos comenzando una nueva serie. Si tenemos nuestras hojas del bosquejo, del sermón, si las tenemos ahí, me gustaría que anoten lo que conozcan acerca de esta primera carta de los tesalonicenses. Ahí anoten lo que ustedes conocen. Mientras lo anotan, nuestros niños pueden salir a su clase, por favor. Es importante estudiar la palabra como fue escrita. En este caso, esta carta fue escrita a una iglesia. Y es una iglesia muy interesante porque tiene muchas virtudes que la verdad son dignas de imitar para nosotros. La iglesia la comienza Pablo en su segundo viaje misionero. Y bueno, como solía suceder con Pablo, ¿verdad? Y en esos viajes él tiene que salir huyendo. En Hechos 17:5 dice: los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Entonces Pablo, junto con Silas, tienen que salir. Ellos habían estado a un corto periodo de tiempo y habían comenzado esta iglesia, pero ellos hablaban de otro rey, del rey Jesús. Entonces los judíos, llenos de envidia, le hacen un alboroto para sacarlos del pueblo, de la ciudad, y entonces ellos son separados, hablando de Pablo y de Silas, de la iglesia. Consciente Pablo de la necesidad de que estos nuevos cristianos sean afirmados en las verdades de la palabra, envía a Timoteo a revisar cómo va la obra en Tesalónica. Y esta es la respuesta al informe tan positivo, tan favorable que Timoteo ha traído. Como les digo, ¿verdad? Es una carta llena de virtudes cristianas, y en nuestra hoja del sermón vamos a poner la iglesia donde Dios está actuando, o la iglesia donde Dios está obrando. Con frecuencia nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? Dios está actuando en mi vida, Dios está obrando en esta iglesia. Pero ¿cuáles son las marcas que la palabra tiene acerca de cómo podemos identificar cuando Dios está actuando en un lugar? Podemos tener ideas humanas, ¿verdad? Como la gente, ¿verdad? Si hay mucha gente, entonces Dios está actuando ahí. Si hay economía, entonces Dios está actuando ahí. Y todas esas son cuestiones humanas. Lo importante es saber lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos. Vamos a estudiar el día de hoy hasta el versículo 3, solamente voy a leer la porción completa para entenderla mejor. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en el Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción.
Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, como les mencionaba, ¿verdad? Estos tesalonicenses habían recibido la palabra, pero en medio de ella también mucha tribulación. De manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como les mencionaba, ¿verdad? Esto surge en el segundo viaje misionero de Pablo. Ellos venían de Filipos, donde habían sido golpeados, donde habían sido puestos en prisión. Quizá algunos recuerdan que cuando fueron puestos en prisión, Pablo y Silas estaban cantando y el carcelero se es convertido junto con toda su familia. Y a pesar de toda esa oposición, Pablo y Silas llegan a Tesalónica, donde después de algún tiempo, corto periodo de tiempo, tienen que salir huyendo por la persecución. Ahora, esta iglesia se distingue de las otras porque parece que Pablo, en medio de tanta tribulación, por fin pudo recibir ánimo al encontrar una iglesia ejemplar, una iglesia digna de imitar. Aunque es cierto que tenía muchas cosas buenas, Pablo encuentra la necesidad de afirmarles en ellas. Por ejemplo, acerca de la segunda venida de Jesús, ellos tenían dudas, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Acerca del liderazgo en la iglesia, acerca de la necesidad de vivir en santidad. Entonces, pero en términos generales, esta carta nos va a mostrar a nosotros cómo podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestra vida. ¿Cuáles son esas marcas distintivas que nos aseguran que nosotros somos cristianos? Bueno, vamos a ver varias cosas. La primera es que estas personas experimentaron una conversión. La persona que dice que ha nacido de nuevo debe demostrar un cambio total en su manera de pensar y de vivir. Aquí dice, ¿verdad?, que fueron la iglesia de los tesalonicenses, y la palabra iglesia es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Jesús. Es decir, aquellas personas que forman parte de la iglesia son personas que han nacido de nuevo. Son personas que están viviendo ahora en Cristo. Por eso es que Pablo a los Gálatas les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto lo encontramos en el primer versículo. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Es decir, Pablo le está escribiendo a esas personas que han nacido de nuevo, que se han convertido, y que Pablo entiende que ahora tienen una nueva posición. De hecho, esta carta es de las primeras que Pablo escribió, y hay una diferencia muy importante. Comúnmente Pablo pone primero la posición espiritual y luego la posición geográfica. En este caso pone primero la posición geográfica y después la posición espiritual. Dice: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esto es sumamente importante para nosotros, ya que lo que Pablo está diciendo es esa unión que debe de haber de una persona que ha nacido de nuevo con Cristo. Es decir, nosotros al nacer de nuevo, no es que tuvimos una experiencia,
y que ya no hubo ningún cambio. Es que estamos arraigados en Cristo. Es que Cristo mismo a través del Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso debe de ser evidente. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona experimenta de ese cambio, ha muerto a su antigua manera de vivir. Comenzamos a vivir de una manera diferente. Comenzamos a pensar de una manera distinta. Y eso es debido a nuestra relación con Dios. Por eso es que constantemente Pablo va a utilizar la expresión en Cristo. Una persona que está en Cristo es una persona que se ha convertido de su antigua manera de vivir a Dios. Es una persona que Dios ha elegido para mostrar a las demás personas lo que Él puede hacer. Es una persona que no puede volver atrás al pecado. De hecho, Pablo dice a los tesalonicenses, en Cristo, Señor, o el Señor Jesucristo, y aquí es muy interesante porque la frase Señor lo describe a Él como el gobernante soberano y creador quien nos hizo, nos compró, nos gobierna y a quien le debemos nuestra lealtad. Hay personas que creen que pueden tener a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y eso no existe, no es bíblico. Si nuestra manera de vivir no ha cambiado, si nuestra manera de vivir no muestra que Cristo es nuestro Señor, es decir, que Él nos gobierna, que Él nos compró, que ahora somos parte de la iglesia. La iglesia es la nueva familia que tenemos en Cristo. Por eso es que nosotros le damos tanta importancia a la iglesia, porque no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los servidores, es la iglesia de todos. Los que han nacido de nuevo, Dios los junta en una comunidad y debemos de darle importancia a la iglesia de Cristo. Es evidente cuando una persona ha nacido de nuevo porque sus prioridades son distintas. Entonces dice en el Señor Jesucristo, y la palabra Jesús se refiere a la humanidad. Fue el nombre que recibió en su nacimiento. Y Cristo es el término griego para Mesías, el prometido por Dios para cumplir el plan de redención. Entonces, son personas que han sido convertidas y que entienden que están arraigadas, que tienen su relación con Dios. Ya no tiene una relación con el mundo, ahora tiene una relación con Dios. Y después Pablo utiliza un saludo muy común y es gracia y paz. Y a veces nosotros podemos decir, sí que en varias partes lo he visto, pero ¿qué significa? ¿Por qué Pablo pone gracia y paz? Bueno, la gracia es el favor inmerecido de Dios para el pecador en el perdón completo de sus pecados. Pablo le está diciendo a esta iglesia, sé que están enfrentando dificultad, tribulación, sé que gente cercana, gente que ustedes aman, los han despreciado porque ahora están en Cristo. Pero estén tranquilos porque ustedes fueron elegidos. Estén tranquilos porque la gracia de Dios fue la que les rescató de los pecados. La gracia nosotros no la podemos alcanzar, es el favor inmerecido de Dios y nos permite alcanzar el completo perdón de nuestros pecados. Ahora, como resultado de esa gracia es que podemos experimentar la paz. Es decir, es el resultado del amor de Dios en nuestros corazones. Ya no estamos en contra de Dios. En varias ocasiones encontramos en la palabra, ¿verdad?, que ya antes éramos extraños, advenedizos, no teníamos a Dios. Sé que existe la idea de que todos son hijos de Dios,
pero eso no es bíblico. Entonces Pablo está diciendo que la gracia y la paz están ¿en dónde? En su relación con Dios. Por eso es que le dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y en el Señor Jesucristo. Esa unión nos permite experimentar la gracia y la paz que necesitamos. Ahora, ellos ya habían nacido de nuevo, entonces ¿por qué necesitarían la gracia y la paz? Bueno, la respuesta es sencilla, es que todos los días necesitamos gracia. Todos los días necesitamos ese favor de Dios en nuestros días, vivir. Todos los días necesitamos más de su paz. Estamos viviendo en un mundo confuso, lleno de ideas, lleno de pecado, y nosotros necesitamos de la gracia de Dios y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia nos sostiene aún en las pruebas más difíciles. ¿Cuántas veces nosotros podemos, verdad, voltear atrás y recordar esos momentos en los que dijimos ya no podemos más? ¿Y cómo salimos adelante? ¿Fue nuestra capacidad? ¿Fueron nuestras influencias? ¿Fue nuestra inteligencia? ¿Qué fue? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos sostiene el día de hoy? Es su gracia. ¿Qué es lo que permite que nuestro corazón siga latiendo? Su gracia. ¿Qué es lo que impide, verdad, que seamos consumidos a pesar de muchas veces prometerle cosas a Dios y no cumplirlo? Es su gracia. Y esa gracia nos debe de dar la paz que necesitamos. Entonces esta iglesia estaba experimentando del obrar de Dios, y como resultado eran personas que se habían convertido, que estaban experimentando de la gracia y de paz, pero sobre todo que estaban experimentando de esa relación con Dios. En la mañana estábamos leyendo en el plan de la Biblia en 2 años que algunos fariseos acusaban a los discípulos de Jesús, ¿verdad?, por no limpiarse las manos antes de comer. Y aunque no quiero defender la idea, ¿verdad?, de que es bueno no limpiarse las manos para comer, Jesús les dice: ustedes se preocupan demasiado por lo exterior y no por lo interior. Una persona que está en Cristo tiene la vida interior de Dios. Y va a ser evidente por sus acciones que tiene una nueva posición. Entonces, muchas veces nosotros confundimos en el actuar como cristianos con un nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ver virtudes de un creyente. Versículo 3 de Primera de Tesalonicenses. Dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Pablo comienza diciendo, saludando a esta iglesia, y en el versículo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Es interesante que aquí no hay regaño, ¿verdad?, como en otras cartas. Siempre damos gracias por ustedes, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas personas tenían virtudes del creyente, y la primera de ellas es una fe que obra, es decir, es una fe que se ve. La obra, esta palabra obra es la palabra griega ergón y se refiere al hecho, logro o función como tal. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que creemos como iglesia. No hay cosa que nosotros podamos hacer para ser salvos. Entonces la salvación es solo por fe. Pero la fe nunca viene sola. Lo voy a repetir. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Solamente por fe.
pero la fe nunca viene sola. Es decir, cuando una persona cree en Dios, es evidente por sus acciones, por su conducta, que ha nacido de nuevo. Por eso es que nosotros insistentemente les decimos a las personas que creen que han nacido de nuevo, que creen que son cristianos, asegúrate de que eso sea una realidad. Porque el ser cristiano no es algo de un día a la semana. El ser cristiano no es haber dicho unas cuantas palabras en alguna reunión y después haber vivido como si nada. El ser cristiano no es haber ido a un campamento, ¿verdad? Y haber dicho algo, haber llorado y haber regresado y estar como si nada hubiera pasado. El ser cristiano es que Jesús es nuestro Señor. Por eso es que Pablo daba gracias, dice, doy gracias por ustedes, teniendo en memoria la obra de fe en ustedes. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que decía ahorita, nadie es declarado justo delante de Dios por nuestras acciones. No hay cosa que nosotros podamos hacer para ser salvos. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Vamos a brincar al versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No hay quien pueda ser salvo por sus obras. No es lo que nosotros hacemos lo que nos salva. Lo que nosotros hacemos muestra que somos salvos. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Vamos a ir a un texto que es muy conocido, Efesios capítulo 2, versículo 8. Dos, 8. ¿Listos? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Nosotros no podemos hacerlo. La fe es un regalo de Dios, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí cuando nosotros cerramos la Biblia decimos, mira, es por gracia. Y está este concepto de la gracia, ¿verdad? Que no tenemos que hacer nada, pues ya todo es gracia y no hacemos nada, no damos nada, no tenemos que hacer nada. Bueno, no es lo que la Biblia dice, porque justamente después de ahí dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y luego está un para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, las acciones muestran que estamos en Cristo. Las acciones que nosotros tomamos demuestran que hemos nacido de nuevo. Por eso es que Pablo, en medio de la tribulación que ellos están enfrentando, les quiere dar ánimo. Al haber distancia entre Pablo y esta iglesia y decirles, hey, yo doy gracias por ustedes. Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias. ¿Por qué? Porque recuerdo la fe que obra, la fe que actúa.
No la fe de nada más decir, somos cristianos, sino que Pablo pudo ver el resultado de esa rendición de su vida. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago 2, 18. Qué bonitas se escuchan las hojas dando vuelta. Muy bien. Muy, muy bien. Dice, pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Es un ejemplo de aquellas personas que dicen, yo tengo fe, es una relación entre Dios y yo, y Él y yo, y tenemos una relación y nadie sabe, ¿verdad? Entonces, Santiago dice, ok, si tú dices eso, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Cómo podemos nosotros decir, he nacido de nuevo, si nuestras acciones no lo muestran? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, es decir, eso es bueno, pero eso no es la fe que salva. También los demonios creen y tiemblan, dice. Es decir, si alguien dice en un caso hipotético, ¿verdad? Yo tengo fe, pero sus acciones no muestran que tienen fe. Si las prioridades de esa persona no muestran que Dios es el centro, que Dios es el gobernante de sus vidas, que Dios es el Señor, algo no está bien. Si alguien dice, bueno, yo tengo fe, tú tienes obras, a ver, enséñame tu fe. ¿Cómo? Bueno, si alguien dice, y es que yo sé que Dios es uno, Dios es bueno, Dios me escucha, Dios me ve, dice, bueno, eso te pone en un nivel no muy favorable, porque dice, también los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Es decir, no sirve. No existe. Versículo 21 va a darles un ejemplo. Espero que nos ayude a nosotros también. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. Ya ves que la fe, subraya la siguiente palabra, actuaba juntamente con sus obras. Como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada o fue hecho madura, completa. Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, Santiago es muy claro al decir que la fe sin obras no existe. Santiago es muy claro al decir que si nosotros tenemos fe, tenemos obras. Entonces Pablo está queriendo animar a esta iglesia diciéndoles, yo sé que ustedes se han convertido. Yo vi cómo su fe se convertía en acciones. Vamos a leer Romanos 6:16 y vamos a ir brincando por ahí. Porque Pablo describe la transformación de los creyentes diciendo que va de una manera de esclavitud a otra. No se asusten, no te lo vamos a leer. Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
Es decir, Pablo está diciendo, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre para vivir en obediencia. Entonces, esa es la transformación. Antes éramos esclavos del pecado, ahora pertenecemos a Dios. Gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Versículo 21. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de todas esas cosas es muerte. Es decir, cuando nosotros nos recordamos cómo era nuestra vida antes de ser cristianos, ¿cuál es el resultado de ello? Dice Pablo. Vergüenza. No sé si algunos de ustedes se recuerdan cómo era su vida, cómo pensaban, ¿verdad? Hacia dónde iban, o pueden ubicar a personas que se juntaban con ustedes. Yo de repente lo hago y digo, mira dónde andan, pues así anduviera yo, o hasta peor. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto, es decir, Pablo dice, antes su conducta les daba como resultado acciones de las cuales se avergüenzan. ¿Ok? Cuando nosotros nos acordamos ahora, decimos, y me acuerdo cuando iba a hacer esto, cuando íbamos a bailar, a tomar, a forma de pecado o aquel, ¿va? Y da vergüenza. Bueno, eso esperamos, ¿va? Y ahora dice, dice haber sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por su fruto la santificación. Las obras que antes hacíamos producían vergüenza. Las obras que estamos produciendo el día de hoy deben de ser santificación, es decir, que cada vez seamos más como Cristo. Esa es la fe a la que Pablo se está refiriendo. Es una fe genuina. Es una fe que se muestra por nuestra manera de vivir. Es una fe de todos los días. Y como resultado, dice, la vida eterna. Entonces Pablo dice, ustedes tienen esa fe que obra. Y dice también, un amor que trabaja. Dice ahí mismo en el versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, pero también dice su trabajo de amor. Esta palabra trabajo es una palabra griega kopos y denota la clase de trabajo duro, agotador, arduo, hecho hasta el punto de extenuación. Es interesante, ¿verdad? Pero viene el 14 de febrero y es el día donde algunos quieren mostrar el amor. Y no quiero romper la burbuja de nadie, ni que las mujeres me digan, y ya vas a decir que no nos lleven a cenar. No, llévenla a cenar y a comer y todo está súper bien. Pero que no sea un día. O sea, el amor no debería de ser algo que se celebra un día. Y a veces las personas se gastan lo que no tienen para mostrar el amor un día y se olvidan 364 días del amor. Además, el amor no es algo que es exclusivo para la esposa o el esposo. Es una virtud que debe de ser evidente en la vida del cristiano. Si volteamos para allá, está Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu, es decir, lo que surge en el corazón de una persona que ha sido regenerada, es el amor. Pero no es un amor sencillo. No es un amor comodín. No. Es un amor que implica trabajo duro. ¿Sabes? Hay gente que es difícil de amar.
porque tú las quieres abrazar y cuando las abrazas te pican, se alejan, pagan mal. Este amor es algo agotador. La pregunta para nosotros es, ¿estaremos trabajando duro? ¿Nos estaremos agotando en amor, en amar, perdón? Esta misma palabra, copos, se enfoca en el esfuerzo invertido para lograr una tarea particular. Y me gustaría que reflexionáramos, además de la persona con la que venimos, ¿verdad? Si venimos con alguien, estaremos esforzándonos por mostrar ese amor a alguien más. Porque a lo mejor venimos con el esposo o la esposa y decimos, pues sí, en la casa, ¿verdad? Hago esto. Pero además, porque aquí no está hablando del vínculo de la familia. Es decir, está hablando Pablo de que esos tesalonicenses mostraban ese esfuerzo por amarse al punto de quedarse sin fuerzas, al punto de hacer a un lado sus propios intereses y cambiar sus prioridades por mostrar ese amor. Y eso tiene que ver con hacer a un lado nuestra agenda. Eso tiene que ver con quedarme un cuanto más de tiempo y poder platicar con alguien, escucharle, darle seguimiento, enviarle un mensaje, estar ahí presente. Al principio en su carta Pablo dice, ¿sabes? A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Okay. Esa unión que tenemos con Dios es la unión que debería de hacernos amarnos entre nosotros. Es algo importante, pero que muchas veces olvidamos. Es un esfuerzo. Hey, si sabes que alguien está enfermo, le mandaste mensaje. ¿Hace cuánto tiempo que no platicas con alguien? ¿Hace cuánto tiempo que no te interesas y te acercas con alguien? ¿Por qué? Porque estas palabras Pablo no se las está escribiendo al liderazgo de la iglesia. O sea, Pablo se le está escribiendo a la iglesia. O sea, Pablo le está diciendo, yo he visto el amor de ustedes, el esfuerzo que hacen por amarse. Pero no se refiere a los líderes. Es decir, el amarnos entre nosotros no es algo que sea únicamente responsabilidad del liderazgo de la iglesia o de los servidores. Es responsabilidad de todos. Y eso va a requerir esfuerzo. Eso va a requerir muchas veces salirnos de lo que nosotros quisiéramos hacer por mostrar ese amor. Pero tenemos que tener cuidado con esto. No quiero que vengamos aquí a aparentar algo que no somos. Quiero que seamos conscientes de que nuestra unión con Dios se muestra a través de una fe que actúa, pero también de un amor que se ve, que se siente, que se preocupa, que hace el esfuerzo. No un amor de decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, sale pues ya. Eso no nos tocó, o sea, no fue ningún esfuerzo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque no se trata únicamente del amor que nos tengamos entre nosotros, que es algo muy constante en las cartas paulinas. Sino es un amor hacia Dios. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Otras versiones dicen, nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Entonces, este amor de los tesalonicenses era algo evidente, era algo que se podía ver, pero era algo que los llevaba al límite de sus fuerzas. Era un amor hacia Dios para enfrentar la persecución. Era un amor
que los llevaba a preocuparse por las necesidades de los unos a los otros. Era un amor que les impedía estar en su área de confort. Era un amor por Dios que les llevaba a poder ser un ejemplo a las demás iglesias, ser de bendición. Dice, ¿verdad?, en los primeros versículos, no tenemos necesidad de decirles nada porque la gente sabe de la fe de ustedes, de su amor. La fe de ustedes se ha divulgado por toda aquella área. Y es lo que debería de suceder en la vida de cada uno de nosotros. Que nuestro amor hacia las personas que nos rodean debería demostrarles que hay algo diferente en nosotros. O sea, debería de ser algo extenuante. Y muchas veces por no molestarnos, por no hacer el sacrificio, preferimos no amar y dejarlo en un sentimiento bonito. Ahora, pudiéramos algunos de nosotros decir, no, pues yo sí amo a Dios, ¿verdad? Dios sabe, conoce mi corazón, escucha, ¿verdad? Qué bonito le canto. Pero es mucho más que eso. Vamos a Juan capítulo 15, por favor. Dice el versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Cuando nosotros miramos el sacrificio de Jesús en la cruz, demostrando el amor, y comparamos nuestras vidas, ¿cómo estaremos? Porque el estándar es el que Dios ha puesto. Y Él dice, así como yo los he amado, así quiero que se amen. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay. Entonces, era la clase de amor que estos tesalonicenses tenían, y es la clase de amor que nosotros debemos demostrar. Número 3, es la esperanza que persistía o que permanecía en la vida de estos tesalonicenses. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre la obra de fe, ya lo miramos, su trabajo de amor, ya lo miramos, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta evidencia era la constancia, era la expectativa perseverante de recibir su herencia eterna y de ver la gloria futura de Cristo. Como cristianos debemos de desarrollar esta constancia. Esta palabra es una palabra griega que es upomone y conlleva la idea de resistencia, perseverancia. Denota la condición de permanencia bajo presión. Es decir, estos tesalonicenses, a pesar de estar experimentando tribulación, dificultad, permanecían. La evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que se mantiene firme en su relación con Dios. Es que en medio de las tribulaciones no huye, no corre, no deja de leer la Biblia, no deja de hacer lo que debe de hacer, sino que permanece fiel. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo Dios los eligió y derramó su gracia. Por eso es que Pablo comienza diciendo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz. Les dije que la gracia era el favor inmerecido y la paz el resultado.
Entonces ahora él viene y les dice, hey, yo vi la fe de ustedes. Yo vi su amor. Y yo vi su constancia, su perseverancia, cómo se esforzaban, cómo tienen ese deseo de un día encontrarse con su Señor y Salvador. De hecho, Pablo en la carta a los Corintios dice, bueno, si no hay resurrección, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Y los cristianos son los más desdichados del mundo, si no es que viene Jesús, Pablo dice. Pero la razón que muchas veces enfrentamos lo que enfrentamos es porque tenemos la expectativa de que un día estaremos con Él. La razón de que un día al mes tomamos la Santa Cena es para recordar esa esperanza que tenemos. Es recordar el sacrificio que se hizo por nosotros. Es lo que nos mantiene animados. Por eso es que venimos como iglesia el domingo. Y nos juntamos y nos abrazamos y oramos unos por otros y adoramos a Dios dándole nuestras peticiones y cantamos juntos porque necesitamos eso. Es una bendición poder venir el día domingo, es una bendición poder venir el día miércoles. No debería de ser visto como es una carga. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de un día estar delante de Él. Tenemos la esperanza de que un día podremos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: bien hecho, siervo fiel. Entonces, Pablo había visto, ¿verdad?, esta perseverancia que les mantenía firmes en el camino de obediencia. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Ah, caray, espérenme. Sí es Tito, pero algo pasó aquí. Aquí. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Fíjate la siguiente parte. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14, y con esto termino. Él dio su vida, dice, para liberarnos de toda clase de pecado. Fíjate, y quiero que lo personalicemos. Él dio su vida para liberarnos de toda clase del pecado, para quitarnos el pecado de nuestro corazón. Él no dio su vida para que la gente siga viviendo en pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Es decir, la esperanza le estaba permitiendo a esta iglesia mantenerse constantes en medio de las dificultades. Cuando Pablo y Silas tienen que salir huyendo, ellos se quedan solos. Era una iglesia muy joven. Y a pesar de ello, la palabra de Dios había hecho un cambio en sus corazones que les permitía mantenerse constantes en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Entonces son virtudes que a Pablo le permiten siempre dar gracias delante de Dios en sus oraciones. Pablo había visto cómo la gracia de Dios había sido derramada en esa iglesia. Pablo estaba viendo cómo la unión de la iglesia con Dios
Les ayudaba a vivir de una manera diferente, mostrando fe, amor, perseverancia, constancia en medio de las situaciones que estaban enfrentando. La siguiente semana veremos más virtudes, porque esta es una carta llena de virtudes de personas que han nacido de nuevo. Pero lo importante es que nosotros vayamos reflexionando acerca de lo que Pablo está diciendo y sobre todo de la perspectiva que Dios tiene de la iglesia, porque esta iglesia retrata lo que cada iglesia debería de ser. Es una iglesia digna de imitar, vamos a decirlo de esta manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda reflexionar de nuestra relación que tenemos contigo a través del sacrificio de Jesús. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener el gozo de la unión que tenemos, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Ayúdanos a ser transformados por ti. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos en un área de comodidad, de confort. Tampoco a sentirnos condenados cuando comparamos nuestras virtudes con lo que vemos en esta iglesia, sino pedirte que tú nos ayudes, Señor. Que tú hagas tu obra en nuestras vidas, en esta iglesia. Que tú cambies nuestros corazones, que tú transformes nuestras prioridades, que podamos vivir a la altura del Evangelio, Padre. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos. No únicamente de manera colectiva, Señor, sino también de manera individual. En el nombre de Jesús, amén.